Resumen de noticias. En la hora central. Vámonos con un resumen de noticias. La Embajada de Estados Unidos en México notificó a la administración de Joe Biden las potenciales amenazas a la democracia que representa el Plan B electoral de Andrés Manuel López Obrador, que perjudica al INE, así lo dio a conocer The New York Times. Morena en el Senado consumó la aprobación del Plan B, que maniatará al INE para operar sin margen de maniobra en los comicios presidenciales del 2024. La oposición advirtió que está en riesgo la estabilidad y consideró que con el Plan B se está perpetrando la peor regresión autoritaria. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que tras concluir la aprobación de la reforma electoral en el Senado, iniciarán el análisis de las atribuciones y facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en un plazo de 10 días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó a los diputados que la quinteta para designar al presidente del INE la conformen solo mujeres para garantizar la alternancia de género. Frente a la amenaza a la libertad de expresión y elección, los mexicanos deben organizarse y manifestarse a favor del INE el domingo en el Zócalo capitalino. Así lo convocó también el historiador Enrique Krause. El expresidente Felipe Calderón debe reconocer públicamente que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lo traicionó. Así lo plantea Damián Cepeda. El expresidente Felipe Calderón debe reconocer públicamente que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, lo traicionó. Así lo plantea Damián Cepeda, senador del Partido Acción Nacional. Diputados del Congreso de la Ciudad de México debatieron los posibles nexos del PAN con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, tras ser encontrado culpable de 4 delitos por los que fue acusado en la Corte Federal de Brooklyn. Andrés Manuel López Obrador afirmó que el denominado cartel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México pinta a los panistas como son. Estados Unidos sancionó a una red de tráfico de precursores químicos a gran escala vinculada al cártel de Sinaloa. Mario González Villarreal, empresario de Coahuila, murió por disparos de arma de fuego y su hijo resultó herido durante un secuestro del que fueron víctimas en la carretera 57 en Nuevo León. Alumnos y maestros y personal administrativo de la UAS marcharon en contra de la inseguridad y la violencia en el estado de Zacatecas. Las células de extorsionadores telefónicos reclutan a personas adultas para poder cobrar dinero que obtienen de sus engaños. De acuerdo con expertos, 9 de cada 10 llamadas de extorsión salen de penales donde los celulares están prohibidos. La UNAM impugnó la orden judicial que le impide informar sobre el presunto plagio de la tesis de licenciatura de Yasmín Esquivel Moza. Sandra Cuevas, alcalde de Cuauhtémoc, interpuso una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por haber sido víctima del delito de amenazas en su casa. El alza de los costos laborales derivado ahora del incremento en los días de vacaciones representa un factor de riesgo potencial para un nuevo repunte de la inflación en el país, advirtió Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México. El valor de la producción de las empresas constructoras del país sufrió una fuerte desaceleración al cierre del 2022, al pasar de un incremento del 4.19% a una tasa mensual en noviembre del 1.8% en diciembre, indicaron los datos desestacionalizados del INEGI. El gobierno de Chihuahua realiza gestiones para que la mega planta de Tesla se instale en el estado. De confirmar Tesla su llegada a Nuevo León, no tendrá que tramitar un permiso de aguas a nivel federal, ya que el consumo se dirá directamente del Servicio de Aguas y Drenajes de Monterrey. Bill Gates compró a FEMSA acciones de Heineken por un valor de $939 millones. Si México sustituyera el 5% de la manufactura de exportación que China realiza a Estados Unidos, el PIB crecerá en un 2% más, estimó Index. La compra de computadoras que hizo el Banco del Bienestar a la empresa Rainbow Distribución estuvo llena de deficiencias en la contratación, además de que hay un boquete presupuestal. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores confirmó la venta de una base de datos del Buró de Crédito correspondiente a 2016 en la Deep Web. La CONATRAM tomó de manera pacífica las instalaciones de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes en todo el país para exigir que sea publicado el Reglamento de Servicios Auxiliares al Autotransporte Federal.
Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional pagará una multa de 543 millones de pesos y permanecerá inhabilitada por 3 años por mentir en uno de sus contratos de petróleos mexicanos. COFEPRIS reveló manejo irregular de sustancias sujetas a estricto control sanitario al interior de 2 plantas de la farmacéutica Psicofarm. En 10 meses de operación, el AIFA movilizó apenas 3% de pasajeros respecto a lo que moviliza el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Tras la población de la Ley del Espacio Aéreo, ordenamiento que permitirá al Ejército, controlar la cadena de operación aeronáutica. Emilio Álvarez y Casas, senador del Grupo Plural, dijo que se puso una pieza más al tablero del autoritarismo. Controlado ya en un 70% el incendio forestal que se registra en las faldas del Pico de Orizaba en el municipio de Atizintla, en Puebla. Andrés Manuel López Obrador ofreció asilo político y nacionalidad a quienes son perseguidos por el régimen dictatorial de Daniel Ortega. Colombia ofreció la nacionalidad a Sergio Ramírez, símbolo de más de 300 opositores nicaragüenses a quienes el régimen de Ortega despojó de la ciudadanía. Opositores encarcelados en Nicaragua, recientemente liberados, desterrados, narraron las vejaciones a las que son obligados. Colombia pidió a la Fiscalía levantar las órdenes de captura contra 20 disidentes de la extinta guerrilla de las FARC. Una protesta antigubernamental en Puno, en los Andes peruanos, se convirtió en un carnaval. La Fiscalía de Perú dijo que Estados Unidos concedió la extradición del expresidente Alejandro Toledo por cargos de colusión y lavado de activos. Ascendió a 48 el número de muertos por los deslaves e inundaciones en Sao Paulo, Brasil. Jamaica empezará a exigir a cubanos que soliciten visa para viajar por el país, lo que podría cerrar la ruta migratoria clave para personas que intentan salir de la isla. Kimberly Hunley, vicefiscal del condado de Santa Cruz en Nogales, Arizona, afirmó que el ranchero George Alan Kelly, acusado de matar a un mexicano en su propiedad, abrió fuego contra unas 8 personas desarmadas sin previo aviso. Un hombre sospechoso de matar a una mujer en la Florida regresó a la escena del crimen y asesinó a una niña de 9 años y a un reportero de televisión, informaron así autoridades. Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, visitó East Palestine, en Ohio, tras un descarrilamiento tóxico que frustró a residentes y líderes locales por respuesta del gobierno federal a sus preocupaciones de seguridad. Una tormenta invernal dejó sin electricidad a California, cerró carreteras interestatales desde Arizona a Wyoming, provocó la cancelación de más de 1,200 vuelos. Rusia y China mostraron su cercanía en una serie de encuentros este miércoles. Wang Yi, el más prominente funcionario de la política exterior dentro del Partido Comunista Chino, visitó Moscú. Vámonos con mi queridísimo Roberto José Pacheco y este famoso Plan B. Roberto, adelante. ¿Qué tal, mi estimado Pedro Ferriz Híjar? Bueno, efectivamente, ayer el Senado de la República aprueba, con el voto de Morena y aliados, el llamado Plan B de la reforma electoral, donde elimina la llamada cláusula de vida eterna de los partidos satélites, que de inmediato ya se turna al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Esta reforma fue aprobada por 72 votos a favor y 50 sufragios en contra. Durante un largo debate, durante la oposición reiteró su rechazo a la reforma presidencial, se concluye el proceso legislativo del Plan B y se anuncia que de inmediato se presentarán acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El legislador panista Damián Cepeda dijo que el polémico artículo 12 de esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el llamado artículo de la vida eterna, pues se elimina, pero queda latente, se queda aún en el limbo. Escuchemos lo que dice el senador. Y ya estoy viendo que llega una negociación y en la primera de cambio quieren, y hacen el intercambio. Aquí tenemos el poder. Yo escucho los discursos y parece que hay unanimidad. Todos queremos acabar con la transferencia de votos. Muy sencillo, votemos eliminar la transferencia de votos, no simplemente ponerla debajo de un tapete. Así son las cosas. Durante esta sesión, las elecciones del 2024 estuvieron presentes como si estuviéramos a la vuelta de la esquina. Unos y otros se alzan con la victoria anticipada. El morenista Alberto Castro así se refirió. No tienen vergüenza la oposición. Cuando se paran aquí a hablar y que dicen que va a desaparecer el INE,
Saben ellos que no va a desaparecer. Saben ellos que lo que queremos es resguardar la democracia. Para finalizar, les voy a decir, no tienen candidatos, vienen muy envalentonados a que sí que nos van a ganar el 24. Tuvimos una elección apenas el domingo pasado en Tamaulipas y fue prácticamente de 80-20. Bueno, no hay que olvidar que la elección del Estado de México será un referente el próximo mes de junio. Sin embargo, la mayoría de senadores morenistas centraron el debate en críticas a la marcha a favor de la democracia y en el veredicto de un jurado en Estados Unidos que declaró culpable a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, de 4 delitos relacionados con el narcotráfico. Y en medio de este acalorado debate del Plan B, las senadoras Lili Telles del PAN y Rocío Abreu de Morena revivieron su pleito personal e intercambiaron acusaciones que subieron de tono. Fue indudablemente una discusión de lavadero. Al presentar una reserva al artículo 12 de esta ley de procedimientos electorales, la legisladora panista Lili Telles calificó de corrupta y de ratera a la morenista por el video donde aparece recibiendo fajos de dinero ahí en la oficina del gobierno de Campeche, y los llamó burócratas a los legisladores de Morena. En respuesta, la senadora Rocío Abreu aclaró que ella declaró que otros funcionarios públicos reciben también dinero en efectivo del gobierno de Campeche y en otros estados del fondo pesquero por la falta de sucursales bancarias en comunidades pequeñas. La morenista arremetió contra la exconductora de televisión, quien el año pasado la acusó en plena sesión de haberse tenido relaciones con medio personal de TV Azteca. Así pues, y en el salón de plenos y en el patio del federalismo, mi estimado Ferriz Híjar, los morenistas desplegaron una manta en los barandales del patio y en el salón de plenos para criticar la marcha del próximo domingo en defensa del INE y la democracia, a la que calificaron de la marcha de la corrupción, la marcha de la impunidad, y en sus escaños colocaron imágenes del exsecretario de Seguridad y el logotipo del PAN. Así pues, se concluye ya por fin las discusiones en el Congreso en torno a este Plan B. Pasaremos a otro Plan C, se dice por ahí. En fin de cuentas, la cancha ahorita la tendrán la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando haya acciones de inconstitucionalidad. En total son 6 leyes, de 2 ya hay una gran cantidad y las restantes que se enviaron ya a partir de ayer al presidente de la República para que la publique en el Diario Oficial de la Federación. Serán 6 leyes que serán impugnadas ahí en la Suprema Corte de Justicia. Es mi reporte, mi estimado Ferriz Híjar. Yo soy Pedro Ferriz Híjar y te quería comentar que en Central FM Equilibrio somos un gran equipo que requiere de tu apoyo, porque todos formamos parte de este gran proyecto. Así es, Central FM Equilibrio es un medio completamente independiente y nuestro principal apoyo eres tú el que nos escucha, tú el que está aquí todos los días, y por eso pedimos de tu ayuda para seguir llegando a muchas más personas. Existen muchas formas de colaborar con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Cómo? Dándole me gusta, compartiendo nuestros videos, activando las notificaciones. Tu ayuda para nosotros es extremadamente valiosa. Así es como Central FM Equilibrio sigue marcando el cambio que México necesita.